Hola, un saludo y bienvenido o bienvenida al canal de YouTube del proyecto SPN Universal. Aquí debajo vais a encontrar una serie de enlaces tanto a la página web del proyecto. Normalmente el enlace que ponemos aquí debajo corresponde a la página web del proyecto donde se habla de lo que se trata en el vídeo. En esta ocasión no, irá genérico porque este tema no lo vamos a publicar, a no ser que insistáis mucho, que lo queráis por escrito, que bueno, lo escribiremos y lo redactaremos. Y además, otro enlace al canal de Telegram, donde se reúne un grupo de discusión y hablamos de estas cosas y la gente pues aporta ideas, hace colaboraciones o a veces se queda callada durante días, como sucede en todos los canales, o en muchos. Hace tiempo que os vengo prometiendo que haría un vídeo explicando qué es el fascismo y de dónde viene el fascismo. Y que os iba a contar cosas que hay muchísima gente, de hecho casi toda la gente que usa la expresión fascista y tal, que no sabe, que no conoce. Y eso les hace que utilicen mal la expresión fascista, indudablemente. La calificación más que la expresión. Bueno, pues ya que vamos a hablar de ello, primero que nada, hablemos con propiedad. El fastio, que es el singular, y los fasti, que es el plural, en latín, hace referencia a, normalmente, que esto es lo que sí que sabe todo el mundo, a un aditamento ceremonial que los romanos tomaron de los etruscos, esto ya no lo sabe todo el mundo, que es un haz de varas con una herramienta en el centro, atado fuertemente con un cordón. Esa herramienta, por ejemplo, está en el escudo de la Guardia Civil y está representada por un hacha. Bueno, pues esto es mentira. Es un error más que una mentira. Originalmente esa herramienta tenía dos agujeros a 90 grados, de forma que la podías montar como una hoja de hacha o que la podías girar y poniéndole el palo en el otro agujero, convertirla en una azada. Y era el... Bueno, perdón, sigo. Retomo más bien. Ese haz de varas, haz de varitas, realmente no era un haz de varas, era un haz de estacas, afiladas en los dos extremos, aproximadamente de 1,5 metros de largas, quizás un poquito más, y esa cuerdecita, que generalmente en los desfiles, en películas de romanos y tal, es una cinta roja, era una tira de cuero crudo, y eso también tiene una razón de ser. Y esto no era un aditamento así para ornar en los desfiles. Sería homologable, no sé si alguno recuerda o ha tenido la oportunidad de ver en alguna procesión, cuando el ejército acompaña a la procesión, suele acompañarlo un batallón de cazadores, que es del cuerpo de ingenieros del ejército, y que llevan un pico y una pala de plata, absolutamente inútiles para cavar o para excavar. Pero es que esas son sus herramientas, y las llevan siempre, que están en el campo de batalla, llevan picos y palas, pero de acero, no de plata. Aquí sucede lo mismo, en los desfiles algo muy bonito, muy arregladito para que lo lleven, pero en la realidad el ejército romano, las legiones romanas, cuando marchaban, cada hombre llevaba su fastio. Y esto servía y se utilizaba de la siguiente manera. Y además era, de hecho, se dice normalmente los historiadores que la inmensa mayoría de ellos no tienen ni puñetera idea de técnica militar ni de estrategia militar. Problemas de que se implanten las teorías de la izquierda y de que todos tengamos que ser pacifistas y estas cosas. Se repudia mucho el tema militar y el resultado es que salen generaciones y generaciones de estudiantes que cometen errores mayúsculos porque no tienen una mente capaz de analizar las cosas del ejército como si fueran militares, para entender qué y por qué. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo.
O sea, esto que yo os estoy contando no aparece en ningún libro de historia. No se imparte en ninguna universidad. La inmensa mayoría de profesores universitarios de historia que hablan sobre el Imperio Romano no lo saben. Y sin embargo, está en los tratados de castramentación de Baecio, si no recuerdo mal, y de Sila. Y puede que de algún otro. ¿Vale? Imaginaros, yo os estoy diciendo que normalmente se dice que el Imperio Romano se expandió gracias a las calzadas que construían, pero claro, las calzadas las construían después de dominar el territorio, antes lo tenían que dominar de alguna manera. Y las calzadas les sirvieron para aguantar, para sostenerse, porque les permitían desplazar las fuerzas muy rápidamente de un lugar a otro, cuando hacían falta. El Imperio Romano se ganó gracias al fasti, a los fasti. Y esto es por esto. El fasti se utilizaba para construir una empalizada, un foso, una empalizada alrededor del campamento, cada vez que la legión dormía en un sitio que no fuera una fortificación, al aire libre, al campo. ¿Cómo funcionaba esto como arma de combate? Pues de la siguiente manera, y los que tenéis formación militar lo vais a apreciar muchísimo y lo vais a entender enseguida. Imaginar la legión marchando por un camino, normalmente marchaban de 4 en fondo, y una legión, dependiendo de la época, entre la República y el Imperio hubo diferentes fases, pero venía a oscilar de 4.000 a 6.000 legionarios, más luego aparte una serie de fuerzas auxiliares y toda una parafernalia de gente que las seguía. O sea que, por lo general, una legión cuando eran más pequeñas, en torno a las 4.000 combatientes, estamos hablando, 4.000 combatientes pesados, legionarios, estamos hablando de que aparte llevaban entre 1.000 y 2.000 tropas ligeras y tropas locales, y entre 1.000 y 2.000 personas más de acompañamiento, que iban comerciantes, taberneros, prostitutas, todo lo que os podáis imaginar, que pueda arrastrar una fuerza militar detrás. Y cuando estarán más grandes, que estábamos hablando en torno a 2 o 6.000 combatientes, pues podían llevar detrás entre 4 o 5.000 o 7 o 8.000 personas, tanto con esas fuerzas auxiliares como el resto de la parafernalia de gente civil que caminaba tras la legión. El legionario no se podía casar, pero no obstante, hasta que acaba el servicio, pero no obstante, muchos sí que tenían una relación estable y detrás venían las mujeres con los hijos. Prosigo. Imaginaros que están caminando de 4 de fondo y se están acercando a una posición enemiga, a un poblado, encima de una loma, y obviamente la gente del poblado ve venir esa masa de gente cara a ellos, suponiendo que solo fuera una legión, porque si eran 2, 3, 4, pues ya la cosa podía ser muy seria. Y además te podrían acercarse desde diferentes puntos. Bueno, pues los ven venir y ¿qué hacéis? Pues lo lógico, lo normal y lo natural es llamar a rebato, alarma, y que toda la gente se refugie dentro del poblado para aprovechar las defensas del poblado. Los que están en los campos, en los bosques de alrededor, todos acuden hacia el poblado con el ganado, con lo que estuvieran haciendo, y puedan llevarse detrás y se refugian. A ver qué pasa, si esta gente pasa de largo, si quiere algo, si vienen a pelear o a ver qué pasa. Y organizas una defensa, primero que nada, ¿no? Porque no sabes realmente todavía cuántos son, ni qué van a hacer, ni nada. Eso lo aprovechaba la legión romana para acercarse. Y cuando estaban en una posición conveniente, y ligeramente en una altura, quizás en la parte de atrás de la altura, de forma que desde el poblado no les vieran y ellos nada más que superasen la altura pudieran tener a sus vigías controlando lo que hacía el poblado. Imaginaos la loma, vosotros sois el poblado, veis esta cara perfectamente, si la legión pasa y se pone aquí arriba veis lo que están haciendo, si se queda aquí detrás, no. Pero ellos sí que asoman y pueden ver, Entonces los poblados, cuando veáis un poblado arrasado, unas ruinas, y queréis buscar si hay campamentos romanos, buscar en las lomas cercanas, en la parte de aquí, en la parte de atrás de la loma. Porque aquí arriba no van a estar. Van a estar aquí, a poca distancia de la cima, y aquí está el otro poblado. Lo entendemos, ¿no? Bueno, pues llegaban a esa posición
Y además era conveniente que en esa posición hubiera algo que les interesase, como por ejemplo una fuente. Una fuente de agua o que transcurriera por ella un arroyo o algo así. Y entonces, cuando alcanzaban un punto determinado, todo esto andando, cargados con toda su impedimenta, el, el comandante del campamento, no me voy a liar diciendo los nombres en latín y tal, ni los cargos que tenían, para no complicar la cosa, de golpe el brazo hacía así y abría los brazos, ¡pah!, en cruz. Y seguían caminando. Y un grupo de gente especializada que tenía al lado, desde esa posición, se iba un grupito mínimo de 2, normalmente eran entre 4 y 6, contando los pasos hacia allá y hacia allá, a 180 grados. Y contaban. Y llegaban a un punto en el que, ¡pum!, plantaban un banderín. Era una esquina. Y otro. Pero es que en el mismo sitio que el comandante de campamento, por llamarlo de alguna manera, había abierto los brazos, se quedaban otros para marcar la entrada, las puertas. Y seguían caminando. Llegaban a otra altura y volvía a hacer lo mismo. Y aquí sí que se iban dos equipos. No se quedaba nadie para marcar ninguna puerta ni ninguna cosa. Y seguían caminando. Y llegaban a otro punto. A todo esto ellos iban contando los pasos. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Desde allá, pues pensaban grupos de exploración. No saben lo que están haciendo. Desde allá me refiero desde el poblado que está a punto de ser atacado. Volvían, hemos dicho que abrían una primera de los brazos, una segunda de los brazos, una tercera de los brazos, hasta que llegaban al final, que abrían por cuarta vez los brazos. Y los campamentos romanos tenían una estructura rectangular con una puerta aquí, otra puerta aquí, y en el lado largo una y dos puertas, ¿correcto? Entonces, ¿qué acaba de marcar? La base, con la primera puerta, la puerta pretoria, tampoco me voy a liar diciendo los nombres de las puertas. La primera puerta, dos puertas más, y el cierre con otra puerta aquí arriba. Que si no recuerdo mal es la de los príncipes, la de los principales. Y en este momento la legión estaba ocupando todo este espacio. Les daban el alto, descargaban toda su impedimenta en el camino y todos los legionarios cogían su fascio y sus armas y con los fascios y las armas se iban corriendo a colocarse a lo largo de todo el perímetro que habían delimitado. De cada dos, uno dejaba su fascio en tierra y daba dos pasos al frente o tres y se quedaba defendiendo, con lo cual se había venido a esta parte de aquí, ya fuera de la línea delimitada, y ahí se quedaban uno sí, uno no, uno sí, uno no defendiendo, y los otros, uno sí, uno no, dejaban sus armas en el suelo y se ponían a acabar como locos con la herramienta que iba en el centro de su fascio. Sacaban la tierra, tal y como la iban excavando, la iban amontonando del lado de dentro del campamento. De forma que se producía un foso, y aquí arriba un amontonamiento de tierra. Ese foso podía tener el ancho de un paso que son dos pasos de los nuestros, un ancho de aproximadamente unos 70-80 centímetros, lo que hace los hombros de una persona, lo que es el ancho de una persona, y la tierra amontonada, bien pisoteada y con las estacas clavadas una junto a la otra en el suelo y atadas con la cinta de cuero crudo. ¿Por qué cuero crudo? Porque antes de atarla mojaban el cuero y el cuero cuando se seca se tensa y se aprieta y hace eso. Aparte el cuero crudo es dificilísimo de cortar. Como es elástico, si le tiras a pegar un golpe con un hacha o con una espada, posiblemente no lo puedas cortar. Os voy a proponer un ejercicio de matemáticas. Contar 4.000 hombres puestos en perímetro, cada uno ocupando un espacio de 70-80 centímetros, podéis poner lo que queráis. Si tenemos 4.000 hombres, si ponemos 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000, hemos hecho un cuadrado. Si ponemos 500, 500, 1.500 y 1.500, hemos hecho un rectángulo. ¿Correcto? Si fuese un metro en lugar de 80 centímetros, estaríamos hablando de que sería un perímetro de 4.000 metros.
sacar la superficie de ese rectángulo, descubrir cuántos campos de fútbol, cuántas canchas de fútbol caben ahí dentro. Os vais a quedar asustados, ¿eh? Y de lo que acaban de construir. Y si en lugar de 4.000 son 6.000, ni os imagináis lo grande que es eso. Quiero recordar que caben entre 30 y 40 canchas de fútbol dentro del perímetro del campamento. Bien, una vez que estos que habían cavado su parte de la fosa, y había foso con un montón de tierra y con estacas y huecos, habían acabado, se cambiaban. Estos cogían las armas y se iban a defender, y los otros descargaban las armas, cogían su fastio y huecos y hueco no, huecos y hueco no, se ponían a rellenar y acabar de cerrar el perímetro. Esto, para uno de nosotros, desentrenado y no acostumbrado, puede parecer un trabajo ingente y que nos puede llevar un día. Estamos hablando de gente muy recia, de extracción de agricultores, y que además todas las noches, cuando estaban de traslado de un campamento a otro, hacían eso. Por lo tanto, digamos que eran bastante eficaces. En cuestión de unas 2 horas, 4 horas, pueden tener el campamento montado, empalizado. Si en ese espacio de tiempo la gente del poblado se da cuenta de lo que están haciendo, porque al principio les va a extrañar muchísimo, y quieren lanzar un ataque, estarán a unos 2 kilómetros, que se venía a situar aproximadamente, entre 2-3 kilómetros, kilómetro y medio, 3 kilómetros, para ser exactos. Van a tener que organizarse, van a tener que salir del poblado, organizarse fuera del poblado para avanzar conjuntamente y empezar a avanzar. Esto, quieras que no, pues les va a llevar entre media hora y una hora, desde que toman la decisión, logran salir del poblado y logran formarse para atacar, y luego tienen que recorrer unos 2 kilómetros hasta llegar a enfrentar a las fuerzas romanas, que están descansadas, porque esa hora o 2 horas que ellos llevan organizándose y ese desplazamiento, ellos han estado simplemente esperando. Y además están los jinetes romanos y las fuerzas ligeras, los honderos, los velites, que los van a estar hostigando. O sea que no va a ser un paseo en barca de 2 kilómetros hasta llegar a enfrentarse con las fuerzas romanas, sino que van a estar recibiendo ataques, heridas de grupos que se les acercan, se les alejan, los distraen, los retrasan. Para cuando llegan al campamento está empalizado, podéis estar seguros. Una vez que tienen la empalizada hecha, lo siguiente que hacen es talar y podar todo alrededor para despejar una llanura que les permita ver si alguien se acerca, acumular toda esa leña dentro del campamento para producir teas que les permitan iluminarlo por la noche y hacer fuegos para cocinar y lo que sea, los troncos más grandes para construir torretas en las esquinas y en las puertas, y en general a partir de ahí se van a dedicar todos los días alrededor a lanzar partidas que van a recuperar materiales para ir fortificando cada vez más ese campamento. Piedra, madera, troncos, lo que haga falta. Además, ¿qué va a ocurrir? Controlan tus campos, no puedes sacar a pastar a tu ganado. Si lo sacas te lo pueden matar, o lo pueden dispersar y luego recuperar ellos, porque tú tienes que mantener un grupo de gente persiguiendo al ganado y otro grupo defendiéndolo. Estás en una situación de inferioridad. Pueden quemar tus cosechas, pueden hacer lo que les dé la gana. Y se sienten a esperar. Tarde o temprano, alguien acabará por comerciar con los romanos. Y le pagarán muy bien. Le pagarán muy bien por una cabra, o por un jarrón, o por una piel, o por cualquier cosa. Y aquí llegará la situación en la que además le harán un regalo para la mujer. Una tela bonita. Y cuando la mujer del jefe vea que la mujer del trampero que vende las pieles lleva una tela o tiene un jarrón precioso que ella no tiene, se cogerá al jefe de las orejas y le dirá: tú ven para acá, tú has visto esta, ¿qué haces tú que no estás hablando con ellos para conseguir cosas para nosotros? Y han perdido. Si esto no pasa y se mantienen, pues tarde o temprano los campos se quedarán sin comida, se les acabará el ganado, y cada vez el campamento romano está más fortificado y es más fuerte, tiene el agua dentro, tiene todo.
Se entiende perfectamente. Bueno, ¿y esto cómo se liga con la palabra fascista? Esto es una medida coercitiva absoluta de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, se entiende que un fascista es aquel que realiza un acoso por fuerza contra alguien, con una fuerza coercitiva imparable, por sus dimensiones y por la forma en cómo la aplica, como es este caso. Esto lo vemos con los camisas pardas de Hitler, lo vemos con... no recuerdo las camisas de los de Mussolini, de qué color eran, pero me da igual. Gente más o menos uniformada, pero que son civiles y que realizan actos de violencia limitada. Aquí, a no ser que tú les ataques, a la Legión no ha hecho ninguna violencia, ha construido un campamento, simplemente. Pero claro, lo ha construido en tus terrenos, delante de tus narices, sin que puedas hacer nada. Es un acto de violencia, aunque no haya aplicado una violencia desmedida. No te ha atacado, no ha matado a nadie. ¿Os suena esto de ocupar lo que es de otros? La ocupación de viviendas. El uniformado hoy en día se ha eliminado. Parece, ¿verdad? Pero no. Si miramos gente de la izquierda que esté realizando un scratch, que es por ejemplo algo muy similar a esto, solo que no hacen el campamento, o sí, también hay casos que han acampado y han ocupado un espacio público para presentar sus solicitudes o lo que sea. Los podemos reconocer bastante, no es que vayan uniformados, pero sí que tienen una cierta uniformidad del tipo de persona y de vestimenta y a veces pelos de colores, así un poco punky, parecen que tienen su propia subcultura, ¿no? Son su propia tribu y se les reconoce bastante. Perdón, estamos hablando de la izquierda no son fascistas, ¿verdad? ¿O sí? Es que los nazis eran nacionalsocialistas y eran fascistas, nazistas si lo quieres, pero es que viene a ser lo mismo. Los italianos de Benito Mussolini eran fascistas, de ahí viene el nombre, porque esto los italianos, el concepto del fastio y del fasti lo tenían clarísimo y entendían muy bien lo que era la aplicación de la violencia relativa, por decirlo de alguna manera, para conseguir objetivos. Y dirás, no, estos señores no eran estos eran de derechas, ¿no? Te lo venden. Si buscas en la Wikipedia o cualquier sitio de esto, te verás derecha. Busca los orígenes. Busca los orígenes del fascismo y concretamente hay un documento que está publicado, si no lo quitan de la Wikipedia todavía se puede encontrar en ella, que es el facsímil de un anuncio del primer grupo fascista de Mussolini, el anuncio San Sepolcro, en italiano, o algo así, y veréis lo que dice, y leerlo, y ver si esas medidas son de izquierdas o de derechas. Nacionalizar medios de producción, ponerlos en manos de los obreros, todo de derechas, total, completo y absoluto. Si luego queremos ver otra serie de hechos históricos, veremos que Hitler y Mussolini eran aliados. Al principio de la guerra, Stalin, el comunista, el socialista comunista, también era aliado. Luego, cuando vio que ya la cosa estaba decantándose y aquí podía haber temas de poder, hizo lo que hace toda la izquierda, es intentar acabar con sus oponentes de otra sensibilidad de izquierda. Y por lo tanto se desalió y empezó a atacar a los nazis. A los nacionalsocialistas los atacaban los comunistas socialistas. Que sí. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas. Esto de comunistas es una etiquetita que sirve para distraer. Pero realmente ellos mismos se llamaban así, se titulaban así, repúblicas. Joder, las repúblicas son maravillosas, ¿verdad? Socialistas soviéticas. Y fijaros qué curioso, no nos traducen lo de soviéticos. Si buscas soviet significa asamblea. Y o lo decimos todo en ruso o lo traducimos todo al español.
al castellano. Y si lo traducimos, es Unión de Repúblicas Socialistas Asamblearias. Empezar a pensar si eso suena de algo. Lo de las asambleas, la izquierda, los puntos de vista sociales, buscar Gulag. Buscar una obra, y si la encontráis, leerla, que se titula Archipiélago Gulag. Recuerdo si es de Solzhenitsyn, creo que es. Es una de estas cosas edificantes de leer. Es una novela, os va a gustar, está muy interesante. Pero cuenta unas cosas que se procura que olvidéis. Y es importante conocerlas. Así que sí, nazis, rusos, soviéticos, asamblearios, y fascistas italianos, todo lo mismo. Y todos fascistas, porque es que los comunistas, los socialistas comunistas, si os fijáis, bueno, pues en el caso de los chinos, los guardias rojos de Mao, en el caso de los rusos, no recuerdo cómo se llaman, en el caso de los hitlerianos, las camisas pardas, las camisas negras de Mussolini, y oh sorpresa, en el caso de Franco, la falange y las camisas azules. Oh. ¿Por qué no nos ponemos a quitar etiquetas y a mirar las medidas sociales del franquismo? A lo mejor alguien descubre que el franquismo está más en la izquierda que en la derecha. Aunque Franco fue muy suyo, como buen gallego, y no se sabía si iba para adelante o para atrás, y supo estar donde tenía que estar. Y evitó meternos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque solo fuera por eso, habría que quitarse el sombrero. Y ya alguien saldrá y dirá, ¿tú eres franquista? No, perdona. A mí sí que parte de mi familia cayó luchando contra Franco, porque la inmensa mayoría de mi familia es de izquierda. O sea que no. No os dejéis etiquetar. Además, perdón, esto lo pueden ver niños, no he dicho nada, no me habéis oído, no lo digáis. Lo que hicieran tus padres, lo que hicieran tus abuelos, lo que hicieran tus bisabuelos, no tiene nada que ver con lo que tú hagas. No te dejes etiquetar por eso. Eso es pasado. Tú no eres un pirata porque tu tatarabuelo fuera un pirata. Ni le debes nada a nadie. Tú puedes ser un santo varón hoy en día. Entonces, esto de las etiquetas, volvemos sobre lo mismo, lo hacen para separarnos, para disgregarnos, para enfrentarnos unos con otros y que nos odiemos y que no estemos juntos, que no nos entendamos, que no engranemos y seamos ricos, poderosos por estar unidos. Olvidaros de esas movidas, procurad estar unidos y cuando alguien os diga que sois unos fascistas, partiros el culo de risa y decirle que él es un inculto, porque ni siquiera sabe de dónde viene lo del fascix, los fascis, el fascio, ni el fascismo. Y que lo que él hace, la presión sociológica y psicológica y verbal que aplica es una forma de fascismo. No te digo nada cuando ya son expresiones populares que destrozan mobiliario público o que ejercitan la coerción para que se cumpla una huelga y tú no vayas a trabajar, cuando tú tienes tanto derecho al trabajo como ellos a parar y a declararse en huelga. O más. O se manifiestan y evitan que funcionen los medios de transporte. Y hacen que se incumplan los servicios mínimos. Cortan carreteras, vías de ferrocarril. Esto sí que es fascismo. Ellos son los fascistas. Y ya va siendo hora que se les diga a la cara. Venga, gente. Como veis, es un tema que me cabrea bastante. Ir pensando en por qué puede ser. Un saludo y vamos hablando.